Paula, Mauricio, cuando uno escucha ese informe de la Contraloría y dice que 26 EPS están debiendo 25 billones de pesos, pues uno sí le halla razón al presidente cuando dice que las finanzas del Estado están en riesgo. Ahora, de ahí a decirlo y a expresarlo un jefe de Estado, el problema es el efecto que puede causar, porque en eso los mercados y sobre todo en el exterior, pues hay mucha sensibilidad. Pero mire que además se llama la atención lo que dice el presidente Giovanni, porque entre otras cosas, pues este gobierno tiene el presupuesto más alto de la historia, después de estas dos reformas tributarias, una que le quedó del gobierno pasado, pero pues que empezaba ya como a hacerse realidad en este cuatrenio, más la que se aprobó para el gobierno del presidente Petro. Estamos hablando de 502 billones de pesos, ¿no? Sí, Mauro, pero 25 billones de pesos son 4 reformas tributarias, mal contadas, 4 reformas tributarias. Le pregunto, usted que es un gran economista que trabaja de día en Fedesarrollo y de noche en Redman Noticias, ¿estamos o no en riesgo con las finanzas? Aquí hay dos dimensiones que vale la pena destacar y tratar de analizar. La segunda es la que tiene que ver con si estamos al riesgo de un colapso de las finanzas públicas. Pero la primera, déjenme hacer una pequeña mención al informe de la Contraloría. Porque esta situación crítica de las EPS, según la cual ustedes han visto la nota, se encuentra que muchas de ellas, alrededor de una veintena, no están cumpliendo los requisitos mínimos de reservas técnicas. Es una crisis que tiene distintas interpretaciones. Primero que todo, no es nueva. Acuérdense ustedes que hace 3 semanas o 4 semanas estábamos registrando cómo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estaba poniendo una especie de denuncia contra las EPS porque no cumplían los requisitos de reservas técnicas. Es decir, este tema se viene discutiendo de tiempo atrás. La novedad es que lo diga la Contraloría, que, dicho sea de paso, no dice que haya corrupción, no dice que haya culpables, dice apenas los hechos. Habría que profundizar, seguramente la Contraloría lo va a hacer, en cuál es la naturaleza de este problema. Pero frente a esta situación, las EPS tienen una visión, y esa visión dice: nosotros, muchos de nosotras, sí tenemos unos problemas financieros, pero es porque la UPC, que es lo que le paga el gobierno a las EPS por cada uno de sus afiliados, es insuficiente. Hemos venido diciendo que es insuficiente, y al ser insuficiente, pues tenemos más gastos que ingresos, no podemos constituir las reservas técnicas. En segundo lugar, porque no nos han pagado los presupuestos máximos. ¿Qué es ese rollo de presupuestos máximos a esta hora? La plata que se destina para cubrirles a las EPS los servicios de salud que no están cubiertos en el plan básico en el que está financiado por la UPC. Descuadre por un lado, descuadre por el otro. Y algunas de esas EPS dicen: además, las EPS buenas pagan justas por pecadoras, porque a las buenas se les van los enfermos que tienen más dolencias, que tienen enfermedades más complicadas, y se les van descuadrando las finanzas. Esa es la posición de la EPS y de las EPS, y con esa lente seguramente querrían ser vistas. La posición del gobierno es: pues aquí, si el problema fuera generalizado, no habría unas que sí pasan y otras que no pasan las reservas técnicas, y se han gastado mucha plata en clubes, etcétera, etcétera. Ustedes han visto el tuit del presidente Petro. Esas dos visiones son las que están en tensión, y esas dos visiones son las que habrá que entrar a hacer, o con auditoría forense, o con la Contraloría, o vaya usted a saber cómo, para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Ahí entra el mensaje del presidente Petro. Estoy de acuerdo en que decir a estas alturas que las finanzas públicas están al borde del colapso. Por favor, yo no puedo imaginarme un presidente que esté diciendo eso de las propias finanzas públicas del gobierno en casi que ningún país del mundo, espantando inversionistas, espantando prestamistas, espantando al sistema financiero, como diciendo: yo estoy al borde del colapso. Eso yo no lo había visto en ninguna parte, y en este caso creo que el sentido que tiene es toda la carga política que tiene el mensaje del presidente Petro. ¿Por qué dice que están al borde del colapso? Por el sistema de salud, para el cual está promoviendo una reforma, por el sistema pensional, para el cual está promoviendo una reforma, por los temas de las concesiones, a las cuales les está barajando el aumento de los peajes para este año, por el tema de la comercialización de energía, para el cual está promoviendo una reforma de servicios públicos, y fuera de eso, por el fondo de los combustibles. Es decir, cuando el presidente dice: esto está al borde del colapso por estos 5 problemas, está presionando las reformas, está haciendo un pronunciamiento político, al punto que termina su mensaje diciendo: si no se consigue el cambio, vendrá violencia. Mejor dicho, un mensaje
con muchos elementos técnicos, pero con una carga de política brutal. Ojalá los agentes económicos del mundo, inversionistas, prestamistas y demás, sepan leer el sentido del mensaje del presidente, lo tomen o lo dejen porque eso es un elemento político, pero no pongan en cuestionamiento las finanzas públicas porque los números muestran que no hay ese riesgo de colapso.